¿Qué es la evolución? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuándo un grupo de individuos cambia tanto como para convertirse en otra especie? Todos conocemos la imagen del primate que lentamente se va parando hasta convertirse en un ser humano. ¿Es realmente eso la evolución? ¿Cómo se da ese proceso? En principio hay que decir que no es algo que ocurre de un día para el otro. Lleva cientos de miles o millones de años, ni tampoco que tenga que ver con el deseo de los primates en empezar a caminar derecho porque ven que está bueno. La principal causa del origen de las especies y de su adaptación al medio es la selección natural. Así lo piensa la biología desde que en 1859 Charles Darwin publicó El origen de las especies. A partir de ese momento, las especies dejaron de verse como estáticas e invariables y pasaron a entenderse en el marco de las sucesivas variaciones o mutaciones que las van diferenciando. Veamos cómo funciona la selección natural a partir de un caso real. Para eso, remontémonos a la Inglaterra de mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. En los bosques ingleses habitaba una especie de polilla llamada la mariposa del abedul, que, como su nombre lo indica, vivía en la corteza de los abedules. El color de las alas era blanco con miles de pintitas negras, muy similar a la corteza del árbol, lo que hacía que permaneciera camuflada de sus principales depredadores, los pájaros. En 1848 se descubrió una variación de esta polilla, que tenía las alas completamente negras y constituía menos del 2% de la población total de esta especie. Las variaciones en una población son totalmente normales, como en las personas, hay algunas con la piel más clara y otras con la piel más oscura, o más altas y más bajas. Lo mismo pasa con todas las otras formas de vida. Cuando la revolución industrial comenzó a cubrir Inglaterra de humo negro y hollín, la corteza de los abedules, antes blancas con manchas, comenzaron a verse totalmente negras. De esta forma, la población de polillas con la variación de las alas negras comenzó a crecer porque eran menos vistas por los depredadores, y las tradicionales blancas, sin lugar donde camuflarse, comenzaron a ser una presa más fácil. El resultado fue que para 1898 el 95% de la población de la mariposa del abedul era negra. En este ejemplo, vimos cómo el ambiente condicionó la selección de una variación. En este caso, el detonante fue la contaminación provocada por el hombre, pero también puede ser la escasez de alimento, un cambio climático generado por causas naturales o la competencia con otra especie que coloniza el ecosistema. Es por eso que las variaciones son tan importantes. Los científicos consideran que la variabilidad de los individuos es una característica positiva que demuestra la robustez de una especie y su capacidad de adaptación. Por el contrario, las especies con una variabilidad genética muy limitada son más vulnerables y susceptibles de extinguirse naturalmente. Te estás preguntando, ¿pero entonces qué son organismos que son capaces de pertenecen a una misma especie? ¿Cómo un grupo de individuos diferentes se convierte en una especie? Se puede dar de diferentes formas. Una de las más estudiadas tiene que ver con el aislamiento reproductivo. Un grupo de individuos de una especie determinada queda aislado del resto por cuestiones geográficas y con el devenir del tiempo adquiere diferencias con el grupo original hasta un punto en que la reproducción ya no es compatible porque se ha generado una nueva especie. Cuando Darwin planteó estas ideas en 1859, no solo cambió a la biología, sino también a otras ramas del saber, como a la geología, que planteaba que la Tierra tenía solo unos miles de años de antigüedad, algo que a la luz de su teoría necesitaba millones de años. También influyó en el resto de las ciencias por el modo en que presentó su teoría, pero sobre todo revolucionó a la sociedad en general porque pudo demostrar que el ser humano no había sido creado de la nada. Por eso, ahora cuando te pregunten ¿de dónde venís?, ¿qué vas a responder?
Hacer ciencia es de alguna manera pensar con las manos. Como decía Soriano, jugar al fútbol es pensar con los pies. En este caso nosotros tenemos la restricción de que las soluciones que proponemos para los problemas que pensamos tienen que contrastarse con un hecho experimental, con un ensayo. Y en este caso son importantes las manos o los equipos que podemos usar nosotros con las manos, no solo las ideas que tenemos, sino las cosas que podemos hacer con respecto a esas ideas.